72 millones de euros. Ese fue el precio que Real Madrid pagó por Endrick, la joya más prometedora del fútbol brasileño. Pero hoy, apenas 18 meses después, el niño maravilla está completamente olvidado en el Bernabéu. 5 meses sin jugar un solo minuto. Y ahora, Marsella aparece como su única vía de escape. Esta es la historia de cómo un sueño se convirtió en pesadilla. Quédate hasta el final porque este drama está lejos de terminar. Para entender la gravedad de la situación de Endrick, necesitamos comenzar con un dato absolutamente devastador. 154 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que el joven brasileño pisó un campo de fútbol en un partido oficial. 154 días sin jugar ni un solo minuto. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 5 meses completos alejado de lo que más ama, el fútbol. La última vez que Endrick participó en un encuentro fue el 18 de mayo de 2025, cuando Real Madrid enfrentó al Sevilla en la Liga. Desde entonces, el mundo ha seguido girando. Carlo Ancelotti renunció como entrenador del Real Madrid y fue reemplazado por Xabi Alonso, el joven técnico vasco que llegó con ideas revolucionarias y grandes expectativas. El equipo participó en el Club World Cup en Estados Unidos, donde se coronó campeón del mundo. Hubo fichajes, lesiones, victorias importantes y derrotas amargas. Pero Endrick no participó en nada de eso. No jugó un solo minuto bajo la dirección de Xabi Alonso. Ni siquiera fue convocado para la mayoría de los partidos. Simplemente desapareció del mapa futbolístico, como si nunca hubiera existido. Es una caída en desgracia tan rápida y brutal que resulta difícil de comprender. Lo más doloroso de todo esto es que Endrick había comenzado su aventura europea con tanto optimismo, con tanta ilusión. Cuando llegó al Real Madrid en el verano de 2024, procedente del Palmeiras por una cifra que podía alcanzar los 72 millones de euros, fue recibido como el futuro del club. Los medios de comunicación lo comparaban con Ronaldo Nazario, con Romario, con las grandes leyendas del fútbol brasileño. Era el heredero natural de esa tradición gloriosa, y sus primeros pasos parecían confirmar esas expectativas. En su debut oficial con el Real Madrid en la Liga contra el Valladolid, Endrick marcó un gol. En su primer partido de Champions League contra el Stuttgart, volvió a encontrar la red. 2 debuts, 2 goles. Era el comienzo perfecto de lo que prometía ser una carrera legendaria en el fútbol europeo. Pero entonces todo se derrumbó. Las oportunidades se volvieron cada vez más escasas. Los minutos de juego disminuyeron drásticamente. Y finalmente llegó el silencio absoluto. Ninguna convocatoria, ninguna oportunidad, ninguna esperanza. Endrick se convirtió en un fantasma en su propio club, un jugador olvidado que entrena con el equipo pero nunca juega. Es una caída en desgracia tan rápida y brutal que resulta difícil de comprender. La situación en la selección brasileña no es mejor. Desde marzo de 2024, cuando Brasil perdió 4-1 contra Argentina, Endrick no ha vuelto a ser convocado para la selección. Ese partido, por cierto, fue tan desastroso que llevó al despido del entrenador Dorival Jr., y desde entonces, los nuevos seleccionadores simplemente han ignorado a Endrick, como si el joven delantero ya no existiera en el panorama futbolístico brasileño. Entonces, ¿qué salió tan terriblemente mal? ¿Cómo ha podido un jugador pasar de ser la joya más prometedora del fútbol mundial a estar completamente marginado en apenas unos meses? Las razones son múltiples y complejas, pero todas apuntan a un problema fundamental: la sobrepoblación absoluta en el ataque del Real Madrid. Actualmente, Xabi Alonso tiene en su plantilla nada menos que 7 delanteros de altísimo nivel, compitiendo por apenas 2 o 3 posiciones en el 11 titular. Hablamos de Vinicius Jr., el ganador del premio The Best de la FIFA y candidato eterno al Balón de Oro. Kylian Mbappé, la superestrella francesa fichada como agente libre y considerado uno de los mejores jugadores del planeta. Rodrigo Goes, el brasileño que ha demostrado ser letal en los momentos más importantes. Y eso es solo el principio. También está Brahim Díaz, quien ha tenido excelentes actuaciones cuando ha tenido oportunidades. Gonzalo García, el joven español que está brillando de manera espectacular en el Club World Cup y se ha ganado la confianza absoluta de Alonso. Franco Mastantuano, otro talento emergente argentino que llegó con grandes expectativas. Y por supuesto, Endrick, quien se encuentra en el último escalón de esta jerarquía brutal. 7 jugadores peleando por 2 o 3 puestos. Es una ecuación matemática imposible. Alguien tiene que quedarse fuera. Y ese alguien es Endrick. No porque sea malo, no porque carezca de talento,
sino simplemente porque hay jugadores más experimentados, más probados, más adaptados al fútbol europeo delante de él en la fila. Pero hay otro factor crucial que ha contribuido a la marginalización de Endrick: las lesiones musculares. Durante su primera temporada en Madrid, el joven brasileño sufrió 2 lesiones en los músculos isquiotibiales que lo mantuvieron fuera de acción por semanas. Estas lesiones llegaron en los peores momentos posibles, interrumpiendo cualquier racha positiva que pudiera estar desarrollando y haciéndole perder ritmo de competencia. La lesión más devastadora ocurrió justo en el último partido de la temporada 2024-2025 contra la Real Sociedad. Endrick sufrió una rotura grave en los tendones de la corva que requirió un largo periodo de rehabilitación. Esta lesión significó que se perdió completamente el Club World Cup, el torneo más prestigioso que el Real Madrid disputó durante el verano. Fue una oportunidad de oro para impresionar al nuevo entrenador Xabi Alonso, y Endrick tuvo que verlo todo desde casa, recuperándose de su lesión. Según información publicada por The Athletic y confirmada por múltiples fuentes españolas, Xabi Alonso tuvo una conversación directa y honesta con Endrick. Al inicio de la temporada, el mensaje fue claro y sin rodeos. Dada la feroz competencia en el ataque del Real Madrid, las oportunidades de jugar con regularidad serían extremadamente limitadas. Alonso le explicó que no se trataba de falta de confianza en su talento, sino simplemente de una cuestión de jerarquía y experiencia. La respuesta de Endrick a esta conversación fue admirable desde el punto de vista de la determinación, pero quizá ingenua desde una perspectiva práctica. El joven brasileño insistió en que quería quedarse en el Real Madrid, que estaba dispuesto a pelear por su oportunidad, que trabajaría más duro que nadie para ganarse un puesto. Es la actitud que cualquier aficionado quiere ver en sus jugadores: coraje, determinación, orgullo. Pero en el fútbol moderno, a veces el coraje no es suficiente. La situación de Endrick se ha vuelto tan preocupante que incluso las leyendas del Real Madrid han comenzado a intervenir públicamente, aconsejando al joven brasileño que abandone el club por su propio bien. Y cuando una leyenda como Guti te dice que te vayas, debes escuchar con mucha atención. José María Gutiérrez Hernández, conocido universalmente como Guti, es uno de los mediocampistas más talentosos que ha producido España en las últimas décadas. Jugó más de 500 partidos con el Real Madrid, ganó innumerables títulos y conoce la presión del Bernabéu mejor que casi nadie. Cuando habla sobre el Real Madrid, sus palabras tienen peso, tienen autoridad, tienen significado. Y Guti fue absolutamente directo en su consejo a Endrick. En declaraciones recogidas por múltiples medios españoles, el exjugador dijo algo que debería hacer reflexionar profundamente al brasileño y a su entorno. Para un jugador joven, lo más importante es jugar. Si no tienes ninguna oportunidad de aquí a diciembre, lo mejor para tu desarrollo es salir y continuar creciendo en otro lugar. Es un consejo cargado de sabiduría y experiencia. Guti entiende que un jugador de 19 años necesita jugar, necesita cometer errores, necesita aprender de esos errores, necesita sentir la presión de los partidos importantes, necesita desarrollar su físico y su mentalidad en el fragor de la competición real. Todo eso es imposible de conseguir desde el banquillo, o peor aún, desde la tribuna. El exjugador continuó con una observación particularmente penetrante. No puedes esperar demasiado tiempo por una oportunidad en el Bernabéu. El tiempo pasa rápido y antes de que te des cuenta, has perdido años cruciales de tu desarrollo. Son las palabras duras pero honestas, el tipo de verdad incómoda que Endrick necesita escuchar. Lo irónico de toda esta situación es que el Real Madrid, en un gesto aparentemente de confianza, le otorgó a Endrick el dorsal 9 al inicio de esta temporada. Es uno de los números más icónicos del club, cargado de historia y prestigio. Fue el número de Alfredo Stífano, la leyenda fundacional del Real Madrid moderno. Fue el número de Ronaldo Nazario, el fenómeno brasileño que revolucionó el fútbol en los años 90. Fue el número de Karim Benzema que lo llevó con honor durante más de una década. Incluso Cristiano Ronaldo, posiblemente el mejor jugador en la historia del club, vistió brevemente el número 9 cuando llegó al Real Madrid en 2009, antes de adoptar definitivamente el 7. Es un número con un peso histórico tremendo, un número que viene con expectativas enormes. Pero ¿de qué sirve tener el número 9 en la espalda si nunca entras al campo? Es como tener las llaves de un Ferrari pero nunca poder conducirlo. El gesto pierde completamente su significado cuando el jugador está condenado a ver los partidos desde el banquillo o la tribuna. Es casi una crueldad involuntaria por parte del club darle a Endrick este honor simbólico mientras simultáneamente le niegan cualquier oportunidad real de brillar. Y aquí es donde entra en escena el Olympique de Marsella.
el gigante del fútbol francés que podría convertirse en el salvador de la carrera de Endrick. Según información publicada por múltiples fuentes francesas y confirmada por el sitio especializado Footboom, el club marsellés realizó un acercamiento serio durante la ventana de transferencias de invierno para intentar rescatar al joven brasileño de su pesadilla madrileña. La situación del Marsella era perfecta para este tipo de movimiento. El club acababa de vender a Eli White, su delantero titular, al Eintracht Frankfurt por una suma considerable. De repente tenían un hueco enorme en su línea de ataque y necesitaban llenarlo urgentemente con un jugador de calidad. Y Endrick, a pesar de su falta de minutos en Madrid, seguía siendo considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial. El presidente del Marsella, Pablo Longoria, y el director deportivo Mehdi Benatia evaluaron exhaustivamente el perfil de Endrick. Ambos quedaron impresionados con lo que vieron. Reconocieron en el brasileño un delantero explosivo,